Escuchan Es la Mañana de Sevilla, con Carlos Morillas. Las 12:23 minutos, sintonía de debate. En este caso vamos a charlar largo y tendido con uno de los candidatos, en este caso al Congreso por Sevilla del partido Vox, don Javier Cortés Lucena. Bienvenido, Javier. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Ayer tuvimos la oportunidad de escucharles a ustedes argumentar sus propuestas de cara al próximo 26J, pero queremos entrar un poquito más, matizar, con más tiempo quizás, que lo pudimos hacer ayer en el tiempo de debate. En primer lugar, lógicamente, preguntarle por cómo llevan la campaña. Está siendo muy agotadora. Demasiado agotadora, pero bueno, se sobrelleva porque al final hay mucha ilusión de por medio. Cada vez hay más afiliados y más simpatizantes que nos dan aliento al pecho, así que encantado de seguir así. En el caso de Vox, que es un partido que no tiene muchos guiños mediáticos, ¿no resulta un poco complicado hacer política sin eco mediático de ningún tipo? Hombre, la verdad es que es una lucha titánica, ¿no? Pero no por ello podemos rendirnos, tenemos que perseverar. Sabemos que nuestro mensaje es compartido por, como mínimo, todo el centro de derecha, o prácticamente todo el centro de derecha en España. Lo que ocurre es que, bueno, la estrategia del miedo y del voto útil, que es la única arma a la que se está agarrando el Partido Popular, pues nos está haciendo cada vez más difícil quizás hacer llegar a los españoles nuestro mensaje, ¿no? Pocos nos conocen y muchos de los que nos conocen consideran que hay que votar a Mariano porque si no viene Podemos, lo cual nos hace constatar que efectivamente el Partido Popular ha acertado en su campaña electoral, que no es otro que el miedo. Sin embargo, hay otros partidos que efectivamente pues comparten cierto programa con el Partido Popular, pero no titubean tanto, ¿no? ¿No titubean tanto? Por ejemplo, en el derecho a la vida, pues por ejemplo, en el tema de apoyar a las víctimas del terrorismo. Claro, es decir, hay otras opciones que comparten programa electoral, entre comillas, pero no titubean tanto como el Partido Popular. No, exacto. Son más claros en el mensaje. Sí, exacto. Si al final de eso se trata, Vox es eso. O sea, Vox no tendría sentido si el Partido Popular hubiese dado las batallas de las ideas y no se hubiera rendido ante la izquierda y la socialdemocracia. Nosotros, yo estaría encantado de estar en mi casa y el 26 de junio ir a votar a Mariano Rajoy. Estaría encantado, o al candidato del Partido Popular por la provincia de Sevilla. Lo que ocurre es que entonces me quedo sin partido a día de hoy. O sea, nosotros tenemos claro que somos el centro derecha, que queremos defender las ideas liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Estamos convencidos de que son las mejores ideas y además las únicas que pueden sacar a España de esta crisis y que puede conseguir una verdadera regeneración democrática. Si el que fue el partido en el que yo me sentí representado, en el partido en el que yo fui en sus listas, en el País Vasco, no hubiese cambiado, pues yo estaría en mi casa y contento y feliz por tener un partido que me representara. También tenemos que dejar claro que se escribe mucho, hay mucha leyenda en torno al tema de los políticos. En su caso, usted tiene su trabajo también. Es decir, sí, no es un político profesional. No, en absoluto, ni pretendo serlo. Nosotros, obviamente, somos trabajadores por cuenta ajena, somos autónomos, somos también desempleados, somos pues la sociedad civil. Nosotros no tenemos políticos profesionales, no queremos políticos profesionales y, de hecho, es uno de los grandes problemas en los que tiene que soportar España, ¿no? Que es que la política se ha convertido en una profesión y no en un afán del servicio público. ¿En qué momento recibe usted esa llamada etérea del mundo político para pues sentirse una persona que debe dar el paso adelante? Pues el día que José Antonio Ortega Lara deja el Partido Popular. Me pregunto qué es lo que ocurre con el Partido Popular. Yo soy hijo de militar, siempre he estado muy cercano a las asociaciones de víctimas del terrorismo y cuando veo que quien para mí es un símbolo, un icono, un héroe nacional, decide abandonar al partido que yo votaba. Es ahí cuando decido pues seguirlo. ¿Las víctimas son un compromiso o son un mero argumento político en tiempo de campaña? Nosotros decimos que las víctimas del terrorismo son quienes mejor encarnan la sangre y la esencia de España. Son quienes han dado la vida por su país. Son quienes a día de hoy están sufriendo
cómo los terroristas salen a la calle después de un pacto entre Zapatero y Rajoy, y también con el silencio cómplice de los nuevos partidos emergentes como pueden ser Ciudadanos o Podemos. Nosotros creemos que a las víctimas del terrorismo no hay que utilizarlas desde el punto de vista político. Es más, creo que debería haber un gran consenso en defensa de las víctimas, de su memoria, de su dignidad y, por supuesto, de la justicia que merecen sus familias. Estuvimos hablando muchísimo en materia económica, en materia de empleo. Indudablemente es uno de los principales problemas que preocupa a los españoles. En primer lugar, pues el tema del empleo. Son muchísimas, demasiadas las familias que todavía mantienen a muchos de sus hijos, nietos, vecinos, totalmente en paro desde hace muchísimos años y que han ya agotado cualquier tipo de ayuda. Sin embargo, esto viene de alguna forma relacionado con el tema de los impuestos que le quiero preguntar, porque los partidos políticos, que ahora, como saben ustedes, todos están en campaña, bueno, realmente nunca se ha dejado de estar, llevamos demasiadas elecciones una tras otra y ya cansa también al personal bastante el asunto. Hay que ser bastante más divulgativo ahora, explicar mucho mejor todo para que la gente pues intente comprarte el discurso. Hay algunos que aseveran que van a subir los impuestos, otros que los van a mantener y otros directamente que en su momento prometieron que los iban a bajar y los subieron después y ahora dice que lo bajaron porque efectivamente en su momento lo subieron y que se van a mantener exactamente igual. Pues de alguna forma explican que la situación del país se puede mantener bien con subidas, bien con bajadas. En el caso de Vox, subirían los impuestos, los bajarían, eliminarían, pues no sé, una administración paralela, el tema de las autonomías, que es un pilar fundamental para ustedes. Bueno, nosotros aquí tenemos mucho que decir porque, de hecho, no somos el partido que nos hemos quedado solos en la defensa de la libertad económica. Nosotros creemos que hay que bajar todos los impuestos y los que no es que haya que mantenerlos o subirlos, sino directamente suprimirlos. O sea, es decir, nosotros queremos bajar el IRPF a los ciudadanos, queremos bajar el IBI a los ciudadanos, sabemos que no están dentro de las mismas competencias, pero se pueden bajar, queremos bajar el IVA, queremos bajar eliminar el impuesto de transmisiones, queremos eliminar el impuesto de donaciones, el de patrimonio. Eliminando todos estos impuestos, ¿cómo mantenemos los servicios sociales? No, es que lo que hay que hacer es eliminar la administración paralela y eliminar el estado de las autonomías, que hemos presupuestado que devoran anualmente en torno a 90.000, repito, 90.000 millones de euros. Entonces nosotros, eliminando el Estado autonómico, eliminando todas sus duplicidades, eliminando toda su ineficiencia, los recursos de los ciudadanos lo que tienen que ir es precisamente a asegurar el estado del bienestar y el estado de derecho. Es decir, no podemos permitir que en España, en el entorno de la Unión Europea, se provoque la siguiente situación, y es que estamos recortando a nuestros dependientes mientras mantenemos, por ejemplo, subvenciones a partidos políticos, a sindicatos o a organizaciones empresariales. No podemos entender cómo mantenemos radios y televisiones públicas al mismo tiempo que nuestros alumnos sufren recortes en educación o cómo nuestros ciudadanos soportan recortes en la justicia. No queremos despedir a ni un solo funcionario, simplemente queremos, y lo digo alto y claro, mandar al paro a todos los políticos profesionales que ven en la política no un afán de servicio público, sino una profesión y una forma de mantener pues una nómina y una estructura. El próximo 26 de junio, lo dicen las estadísticas, podría producirse un sorpaso del partido de Pablo Iglesias con respecto al partido de Pedro Sánchez. ¿Este asunto cómo se maneja desde Vox? Bueno, pues con tristeza porque es una razón más que nos hace ver que tenemos razón. Yo aquí en esta casa, en esta mesa, en debates y en tertulias políticas, le decía al compañero del Partido Popular que Podemos no era más que la estrategia electoral de Mariano Rajoy y que por eso en las elecciones europeas a Vox se nos apartó de todos los grandes medios de comunicación, excepto en algunas honrosas excepciones, como puede ser esta casa, y se aupó a Podemos a todos los tablones televisivos, precisamente ¿para qué? Pues para conseguir debilitar a la izquierda, para conseguir que muchos ciudadanos votaran al Partido Popular, porque si no venía Podemos, venía el comunismo. Y cuando yo decía este tipo de cosas, cuando desde Vox decíamos este tipo de cosas, la gente nos tomaba poco más o menos que como locos y nos decía que veíamos conspiraciones donde no las había. Resulta precisamente que hace unas pocas semanas Esperanza Aguirre, que creo que no es de Vox, que es del Partido Popular, ha reconocido pues las denuncias que nosotros hacíamos ya en las elecciones europeas. Y es que algunos han aupado a Podemos, a las televisiones y a los medios de comunicación que han rescatado y a nosotros nos han literalmente boicoteado y apartado. Como representante político, ¿cómo podemos dignificar la política, Javier? Porque, claro, al fin y al cabo los políticos son nuestros representantes
pero desgraciadamente siempre están en constante tela de juicio. También por temas de corrupción, yo obviamente. Creo, efectivamente, aquí lo que hace falta es una regeneración democrática, que todo pasa por una reforma en la justicia. O sea, es decir, en el momento en el que la justicia fuera independiente y en el momento en el que la justicia pudiera actuar contra los corruptos, tal vez la sociedad no tendría esa sensación de que el político es corrupto. O sea, no me gusta generalizar, porque incluso hemos llegado a un momento en el que la presunción de inocencia la hemos perdido, pero sí que es cierto que los grandes partidos en sus cúpulas pues o se han financiado de forma ilegal o han tenido a personas que se han llevado a paraísos fiscales pues grandes cantidades de dinero del erario público. El ejemplo lo tenemos con Bárcenas y vemos cómo el presidente del gobierno le manda mensajes diciéndole que tenga paciencia, que sea cauto, que todo se soluciona. Obviamente todo pasa por acabar con el Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado. Nosotros en Vox lo que planteamos es un consejo político cuyos miembros se han elegido a través de lo que podríamos denominar primarias dentro de los profesionales de la justicia, es decir, que abogados, que procuradores, que fiscales, que jueces, que funcionarios públicos, que empleados públicos de la justicia tuviesen la posibilidad de elegir los miembros del consejo político y de esta manera ellos ser pues absolutamente independientes y saber que la justicia siempre va a estar en favor del ciudadano y el político que haya metido la mano en la caja pues lo va a tener crudo. Ahora que estamos en tiempo ya no solo de campaña, sino también de esta maravillosa opción deportiva futbolística como es la Eurocopa, que mantiene distraídos a muchísima gente, y a esto le vamos a aunar también que los fines de semana pues empiezan a ser más de marcharnos a la playa, va a ser complicado indudablemente que el domingo del 26J no se produzca una abstención importante, si a esto le sumamos también el hartazgo que tiene el personal, ¿no? Entiendo perfectamente el hartazgo. Yo soy el primero que estoy harto. O sea, yo, como político, y me presento a estas elecciones, entiendo el hartazgo. Pero sí me gustaría hacer una reflexión en público, y es que yo creo que los ciudadanos tienen derechos, pero también obligaciones. Y una de las obligaciones es ir a votar. Que voten en blanco. Que voten a quien quiera, pero que vayan. Porque creo que realmente el Congreso de los Diputados tiene que estar representado. Tienen que estar representadas las tendencias de la sociedad, de los ciudadanos. Es decir, si tiene que haber mucho voto en blanco, que lo haya. Y si tiene que haber mucho voto a cualquier partido político con el que yo no profese con su ideología, pues que esté. Pero creo que los ciudadanos tienen que hacer el ejercicio de responsabilidad de acudir a las urnas. Y entiendo el hartazgo. Bueno, ahora estamos orgullosos todos de vestir camisetas de la selección española, de portar banderas, porque esto no ocurre el resto del año, porque hay personas que se sienten de alguna forma ofendidas, incluso ridículas, cuando portan la bandera de su país por contra a otras banderas que se están portando y que por cierto son anticonstitucionales. Bueno, hay dos principales motivos. Uno, que el principal partido o uno de los dos principales partidos de este país, como ha sido el Partido Popular, no ha dado la batalla de las ideas y no ha querido defender la idea de España frente a la izquierda y a los nacionalistas, y por lo tanto eso después de 30 años pues termina calando en la sociedad. Y luego otro problema que tenemos es la educación. La educación está cedida a las comunidades autónomas y entonces una de dos: o a los alumnos, a los jóvenes, a las nuevas generaciones se les educa en el mejor de los casos en la indiferencia a España, como puede ser aquí en Andalucía, o en el peor de los casos directamente se les educa en el odio a España, ¿no? Como puede ocurrir en Cataluña o en el País Vasco. Creo que son asuntos de una importancia superlativa. Creo que la competencia de educación tiene que volver al Estado y creo que todos los jóvenes españoles tienen que tener la misma educación, con la misma calidad y con los mismos libros de enseñanza. En Andalucía, precisamente, y haciendo alusión al tema de la educación, estamos en 7º plaza. Es un sitio, desde luego, bastante complicado. Me refiero a la cola en temas del sistema educativo, de la aplicación y sobre todo del problema de los que no aprueban, ¿no? Al fin y al cabo son el futuro de nuestro país. ¿Andalucía tiene en este sentido solución, ya no solo en este asunto, sino también en otros? Porque da la sensación de que cuando un partido político, el Partido Socialista, gana durante 34, 35 años consecutivamente, es porque el personal está a gusto, ¿no? No se queja. Bueno, porque el personal está a gusto o porque también la Junta de Andalucía maneja determinados medios que hace que pueda influir en la sociedad pues la sensación de que la Junta de Andalucía efectivamente mejora la vida de los ciudadanos. Cuando la Junta de Andalucía mueve ingentes cantidades de dinero en subvenciones, ingentes cantidades de dinero en paniaguar a la sociedad y al mismo tiempo tiene una radio y una televisión pública que para nada mejora la vida diaria de los andaluces, aunque nos cueste más de 100 millones de euros al año, y la utilizan para tergiversar
todo lo que ocurre en la comunidad autónoma, pues al final creas una corriente de opinión en la sociedad que es muy difícil de cambiar. El ejemplo está que, por ejemplo, en Canal Sur yo no puedo hablar en Canal Sur. ¿Por qué? Me gustaría dar una opinión distinta de la realidad de Andalucía y no pasa. Obviamente, en esta situación de las cosas es muy difícil cambiar la sociedad. Uno va a cualquier pueblo andaluz y todos están de acuerdo en el subsidio. Bueno, yo estoy de acuerdo en el subsidio para quien realmente lo necesita, pero yo no estoy de acuerdo en el subsidio para que, por ejemplo, en mi pueblo, en Fuentejuna, en Córdoba, la mayoría de los jóvenes se conformen con el subsidio, porque es lo que han visto en su casa. A mí me gustaría que en mi pueblo pues, hubiese más emprendedores, hubiese más innovadores, y eso no ocurre en Andalucía. ¿Por qué? Porque es la cultura que hay, y al final contra eso es muy difícil combatir. Las 12:38, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. En nada seguimos hablando con don Javier Cortés del partido Vox. Precisamente, presenta también las elecciones en la lista al Congreso el próximo 26J. Tenemos que hablar también sobre la fuga de cerebros y también poner en valor el compromiso que tienen en Vox con la vida, con los valores y con la libertad. Las 12:42, seguimos charlando un rato de forma amigable con don Javier Cortés Lucena, candidato al Congreso por Sevilla del partido Vox. Y queremos hacerlo ahora focalizando en el compromiso que ustedes tienen con la vida, con los valores y la libertad. La defensa de la vida, en primer lugar, algo tan importante. Sin duda, tan importante y tan olvidado por los grandes partidos. Nosotros, en este sentido, al igual que hablábamos antes de las víctimas del terrorismo, si estamos en contra de las penas de muerte, estamos en contra de la muerte. Por lo tanto, tenemos que defender al más desprotegido, ¿no? A la persona que está en vientre materno. Nosotros creemos que el aborto, como decía la ley de Aído, no es un derecho. El aborto es un drama tanto para el no nacido como para la madre, ¿no? Y sin duda esto hay que cambiarlo. Esto es una de las grandes tradiciones del Partido Popular, que después de 4 años de mayoría absoluta no ha sido capaz de derogar la ley del aborto de Zapatero, ¿no? Tenemos una ley del aborto que es, desde mi punto de vista, diabólica. Permite abortar a un niño con síndrome de Down justo hasta el día antes de nacer. Yo no digo que esto ocurra, no digo que ocurra, simplemente digo que el Estado permite a una madre, por ejemplo, sin recursos, que vea en un niño especial una carga económica que no puede soportar, pues que acabe con la vida de su hijo el día antes de nacer. Esto para mí no es un Estado de Derecho, esto es otra cosa. Por lo tanto, nosotros en Vox siempre decimos que verdaderamente los recursos de los ciudadanos, los impuestos, tienen que ir precisamente destinados a esto, a decirle a las madres que no son de las clases pudientes que el tener un niño especial no es un derecho de aquellos padres que económicamente se lo pueden permitir. Que un niño con especial o con problemas es un niño que puede ser muy feliz y que puede dar muchas alegrías a sus padres. Y es ahí donde tiene que estar realmente el estado del bienestar. O sea, es ahí donde tenemos que lanzar un mensaje claro a los padres sin recursos y decirles que no, que el aborto no es la solución. Que ahí va a estar el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar, y que les vamos a ayudar económicamente, y que en vez de mantener a las ruinosas autonomías, los vamos a destinar donde realmente hace falta este dinero. Javier, ¿es una sensación o en pleno siglo XXI le damos más importancia a los animales que a los seres humanos? Yo tengo la misma sensación que tú, así que creo que es una certeza. Las medias de bambú, que son fantásticas. O dos sensaciones. O dos sensaciones. Yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, haya un grupo de animalistas que se manifiestan en contra de los toros y al mismo tiempo te pidan el aborto libre y gratuito. Mira, yo yo soy taurino, entiendo a los antitaurinos porque creo que están en su perfecto derecho y no necesariamente dicen tonterías cuando hablas con ellos. O sea, entiendo que quieran respetar determinados derechos de los animales, aunque no los comparta, pero yo siempre les digo lo mismo. Vamos a ver, lo que no puede ser es que defendáis la vida de los animales y no digáis nada sobre el aborto. Yo creo que no es una sensación, que es una certeza. Bueno, hablamos también de un asunto, no le he querido cortar antes, porque precisamente usted hacía alusión al Partido Popular, haciendo mención de, pues que han tenido 4 años para poder cambiar muchos asuntos. Precisamente estos últimos 8, 4 pues han sido con la mayoría absoluta, en el que podían haber cambiado también el tema de la ley electoral, de la que ahora se quejan. Claro, de la ley electoral, que ahora se quejan, de la ley de partidos, que habría que por ley democratizar internamente el funcionamiento de los partidos para que los candidatos fuesen elegidos por primaria, pero no solamente eso. O sea, es que Rajoy, con una mayoría absoluta,
nos ha traicionado a todo el centro derecha en todos los sentidos, porque no ha derogado ni una sola ley ideológica de Zapatero. Antes hablábamos de la ley del aborto, pero que podemos hablar de la ley de memoria histórica. Es que podemos hablar de la Alianza de Civilizaciones, que a día de hoy está dotada con mayor presupuesto que con Zapatero. Es que podemos hablar de la negociación con ETA. Es que salimos a la calle a manifestarnos contra Zapatero porque iban a soltar a los terroristas, porque iban a legalizar a determinadas formaciones, y Rajoy no ha hecho nada. No solamente se trata de una cuestión concreta, es que es un todo. Es que al final hay un gran pacto entre PP y PSOE. ¿Qué hacemos con el problema? Es un gran problema y son personas que vienen huyendo de una guerra, los refugiados sirios. Bueno, nosotros aquí en este sentido también somos claros. Nosotros creemos que a los refugiados hay que ayudarles. Lo que pasa que sí que es cierto que hay que saber cómo ayudarles. La solución no es acoger a todos los refugiados sirios, puesto que ya incluso desde la Iglesia se ha dicho. Dentro de los refugiados vienen personas que son niños, ancianos, mayores, pero también vienen bastantes hombres en edad militar. De hecho, muchos de los últimos atentados yihadistas en Europa lo han realizado personas que entraron en Europa como refugiados. Nosotros creemos que a los refugiados donde realmente hay que ayudarlos es en sus países de origen y destinar grandes recursos a la ayuda a la cooperación. Ha mencionado usted una cosa principal, el tema de la seguridad en este país. ¿España es segura? Quiero pensar que sí. Y de hecho aquí apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Centro Nacional de Inteligencia, porque sin duda están haciendo una gran labor. ¿Este era el que pedía Pablo Iglesias? Ese era el que pedía el señor Pablo. Sí. Sí, quiero pensar que sí, que España es un país seguro, aunque sí que es cierto que contra el yihadismo pues toda precaución es poca. ¿Qué le parece a usted? Esto es un asunto más controvertido, pues este proyecto que tenemos precisamente en Sevilla Este, de levantar una mezquita, junto también con un centro de ocio cultural. Esta mañana creo haber leído que el alcalde, pues ha dejado clara su postura en cuanto a que si los vecinos de Sevilla Este se muestran contrarios, el proyecto no tendrá principio siquiera. Bueno, nosotros aquí siempre apoyamos a los vecinos, es decir, si los vecinos de Sevilla Este no quieren mezquita, Vox dirá no a la mezquita, pero aún así, si los vecinos de Sevilla Este dijeran sí, nosotros diríamos sí, pero. Sí, pero, ¿qué significa? 1, no vamos a ceder espacio público o suelo público a la construcción de una mezquita cuando los sevillanos requieren guarderías, cuando los sevillanos requieren colegios, cuando los sevillanos requieren comisarías de policía. Bueno, según el Pegón es un espacio precisamente planteado para servicio social. Bueno, 10.000 metros cuadrados. Centro de salud, guardería, 5.000 puestos de empleo. Sí, no, pero bueno, es que no todo es tan sencillo, y esto te lo dice un liberal. Vamos a ver, la economía no lo es todo. O sea, yo quiero saber de dónde provienen esos fondos. Si no hay reciprocidad, pues no quiero que se construya la mezquita. Es decir, si esos fondos provienen de un país donde no se pueden construir iglesias, pues no quiero que se construya la mezquita. Si el imán de esa mezquita no firma un manifiesto ante notario de indulto a Asia Bibi, que hay que recordar que es una persona condenada por convertirse al cristianismo, pues no quiero que haya esa mezquita en Sevilla. Yo respeto la libertad religiosa, faltaría más, no soy nadie para entrar en la religión de cada cual. Quiero que los musulmanes de Sevilla tengan sus lugares de culto. Ahora, ha llegado el momento de defender también la identidad y las raíces de Sevilla y de España en general. O sea, no podemos permitir que bajo la excusa de la creación de puestos de trabajo tengamos un posible foco de adoctrinamiento. Bueno, precisamente si hablamos históricamente de Sevilla, de estas raíces, estaremos hablando también de los musulmanes. Sí, pero si yo respeto a los musulmanes, yo no en ningún momento estoy diciendo que no haya musulmanes en Sevilla y en ningún momento estoy diciendo que no se abran nuevos centros de culto en Sevilla. Lo que estoy diciendo es que los espacios públicos tienen que ir para las necesidades reales de los barrios y de las ciudades. Y en Sevilla, concretamente, creo que no hay comunidad musulmana suficiente como para que el ayuntamiento le ceda una mezquita. Propuestas para las pensiones que están los oyentes muy pendientes, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino. En nada estamos de vuelta con don Javier Cortés, es el candidato al Congreso por Sevilla del partido Vox. Escuchan Es la Mañana de Sevilla, con Carlos Morillas. Estamos en la recta final aún, precisamente tenemos unos 7 minutos más o menos para seguir charlando con don Javier Cortés, el candidato al Congreso de Vox, candidato al Congreso por Sevilla de Vox. Queremos hacer mención especial al tema del compromiso que ustedes proyectan sobre las pensiones, un sistema mixto de reparto y capitalización y nueva tributación también, ¿no?
Sí, es algo parecido a lo que se puede llamar la mochila austríaca, y aquí lo que pedimos es que los trabajadores a lo largo de su vida laboral puedan ir aportando a un plan de pensiones, por decirlo de alguna manera, parte de su salario y de su sueldo, de manera que ellos puedan incluso elegir dónde se invierte, ¿no? Se pueden invertir en determinados fondos que siempre estarían garantizados por el Estado, y creemos que a día de hoy esta es la mejor forma para poder asegurar las pensiones. Pensiones que, por cierto, solamente vamos a poder conservar si hacemos algo desde el Estado para fomentar la natalidad. Porque sí es cierto que como sigamos con estos índices de natalidad, con este actual sistema de pensiones, los que estamos hablando aquí, como somos tú y yo, lo vamos a tener muy duro. Me deja muy tranquilo, don Javier. También me gustaría preguntarle por el tema, manido, dicen en algunos círculos, de otro lado en constante tendencia de debate, como es el tema de la banca pública. ¿Banca pública en Andalucía sí o no? Banca pública tal y como la están planteando, no. Nosotros estábamos a favor de la banca privada y de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Otra cosa es que ya no podamos hablar prácticamente de cajas de ahorro ni de cooperativas de crédito, porque eran entidades extraordinarias, con unos beneficios extraordinarios, con una labor social extraordinaria, que aguantaron guerras, y en 30 años nuestros políticos del PP, PSOE, de Izquierda Unida, de CiU, del PNV, los sindicalistas, que hay que decirlo, de UGT y de comisiones obreras, pues no han hecho otra cosa que arruinarlas, quebrarlas y haber conseguido que los ciudadanos nos quedemos sin lo que era un patrimonio de todos nosotros. Se hablaba muchísimo, don Javier, del tema de las puertas giratorias. Es uno de los temas pilares siempre cuando se estipula un debate, pero sin embargo parece que ha pasado un poco de moda, ¿no? Aquel tema de las tarjetas Black. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, las tarjetas Black, como con muchas cosas, que es que ya hay un pacto de no hablar de determinadas cosas, porque al final todos están intentando mantener su sillón, y cuando a través del presupuesto público o a través de determinados chantajes a empresas del IBEX 35 tú permites que un medio de comunicación sobreviva o no, pues hay determinados medios de comunicación, no este concretamente, que se pliegan a estas presiones. Por lo tanto, al final las corrientes de opinión se crean en la sociedad a través de lo que se escucha en la radio, lo que se escucha en la televisión, de lo que se lee en internet o se lee en el periódico. Vamos a hablar también brevemente, al menos, de los autónomos, que hay muchísimos escuchándonos y que tienen un serio problema, y es levantar la persiana pagando ya de por sí 260 euros mensuales sí o sí, bueno, haya ingreso o no. Sí, a mí los autónomos me gusta llamarlos héroes nacionales, porque yo creo que con la situación los arriesgadores. Los arriesgadores nacionales, y además son los que mantienen el estado del bienestar, son los que generan riqueza, son los que generan puestos de trabajo, y son los que de verdad tienen que estar cuidados y mimados por el gobierno, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental fomentar el autoempleo en un momento de crisis nacional donde el consumo interno ha caído, donde los empresarios actuales con dificultad van a salir al mercado laboral. Pues creemos que tenemos que fomentar el autoempleo, como he dicho antes, y la única manera es precisamente crear un marco fiscal que no asuste a los emprendedores, que no asuste a los nuevos autónomos. Nosotros, por ejemplo, decimos que los autónomos tienen que pagar solamente una cuota fija, con independencia del tiempo que lleven como autónomos, de 50 euros. Y siempre y cuando su negocio sea rentable. Es decir, mientras el negocio no sea rentable... ¿Misma cuota para aquel que, pues no sé, tiene como beneficio 300 euros al mes que aquel que tiene 50.000? Bueno, vamos a ver, en absoluto no. Pero hablamos de la cuota. Otra cosa es de cuándo empiezas a pagar la cuota. Y además, lo que sí me gustaría también es hacer un llamamiento a los gobiernos actuales, que tengan en cuenta la situación de desventaja en la que se encuentra un autónomo. Por ejemplo, un autónomo que crea un restaurante y que durante 4 o 5 años pues genera 4 o 5 nóminas, y que durante 4 o 5 años está pagando seguros sociales, y que está pagando IVA, que está pagando IRPF, cotizaciones sociales, el impuesto de la basura, que vive literalmente para pagar, y que a duras penas consigue sacar algo de rendimiento. Después de 4 o 5 años, si tiene que cerrar el negocio, todos sus trabajadores tienen derecho al subsidio. Él no tiene derecho al subsidio. Él, con suerte, no le deberá nada a los bancos y podrá cerrar sin deber nada. Pero bien sabemos que la mayoría de los autónomos, cuando cierran su negocio, se quedan sin subsidio y además con deudas pendientes. ¿Las amas de casa deberían tener un sueldo? Hombre, yo creo que las amas de casa no deberían de tener un sueldo. Lo que sí tenemos que hacer es fomentar fiscalmente aquellas familias Pero muchas de ellas no se pueden desarrollar porque tienen que estar al cuidado de los niños. ¿No es suficiente trabajo este? No, yo no... Vamos a ver, obviamente eso a día de hoy es así, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar que las familias numerosas tengan unas excepciones fiscales que les permita, entre otras cosas,
atender a pagos que de otra manera no pueden. Por ejemplo, atender pues la chica que va a tu casa. Es decir, nosotros planteamos en economía que es fundamental que los padres y las madres de familias numerosas no paguen cotizaciones sociales. Pedimos que los padres y las madres de familias numerosas no paguen impuestos en la adquisición de su primera vivienda habitual. Pedimos que no paguen el IBI, pedimos que no paguen el impuesto por vehículos de tracción mecánica. Queremos fomentar para conciliar la vida laboral el teletrabajo. O sea, es decir, yo creo que aquellas madres que realmente no pueden lanzarse al mercado laboral porque les es imposible conciliar la vida laboral, si nosotros fiscalmente pudiéramos premiar a las empresas que fomentan el teletrabajo, todo este tipo de situaciones no dejarían de darse, pero se solucionarían en gran medida. Muchísimas gracias, don Javier Cortés Lucena, candidato al Congreso por Sevilla del partido Vox. Le agradecemos, por cierto, que no venga con camisa blanca, como el resto de los políticos en este país. ¿Ha estado usted cómodo? Muchísimo, encantado de estar aquí y encantado de repetir. Entonces ha sido una mala entrevista, si ha estado cómodo. Muchísimas gracias, Javier, que tenga usted suerte. Muchas gracias a vosotros y fuera autonomías. En nada estaremos en la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, es tiempo de información y en nada volvemos con ustedes para desglosar más temas interesantes en Es la Mañana de Sevilla. Es la Mañana de Sevilla, con Carlos Morilla.